muy importantes, como lo son asma y EPOC, o la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces vamos a empezar hablando de asma, vamos a hablar de algunos aspectos fisiopatológicos, para luego entrar a hablar del tratamiento. Hoy vamos a hacer, como siempre hacemos, primero una clase de inducción de toda la parte médica y luego vamos a pasar a hablar de los medicamentos. Hoy vamos a llegar hasta las generalidades de los medicamentos y en la clase de mañana ya vamos a empezar a hablar de cada grupo de medicamentos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver que tanto el asma como la EPOC son dos patologías que se parecen en algo. Son patologías en donde hay una disminución del intercambio gaseoso que puede estar relacionada con un proceso inflamatorio de la vía respiratoria. Entonces nosotros vamos a ver en el paciente y nos vamos a la imagen que tenemos acá, desde el alergeno, cualquier sustancia que va a producir una respuesta tanto en células dendríticas como en células de mastocito, todo esto llevando a la producción de células productoras de la inflamación. Ya ustedes esas células productoras de la inflamación ya las han visto y saben lo que producen. Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Vamos a tener que esto nos lleva a una hipersecreción de moco y eso va a disminuir, esa hipersecreción de moco va a disminuir y va a dificultar en un momento dado el intercambio gaseoso. Entonces nosotros tenemos que mirar bien esa parte para tener una respuesta adecuada en los pacientes que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar hablando de asma. Entonces miren la definición de la enfermedad y el proceso de los expertos del consenso de asma. Entonces tenemos que desde el punto de vista fisiopatológico se caracteriza por obstrucción bronquial. ¿Qué pasa cuando yo tengo una obstrucción bronquial? Voy a tener seriamente una dificultad para poder respirar, porque el intercambio gaseoso se va a ver disminuido. Afortunadamente, esta obstrucción bronquial es reversible y se asocia a la hiperreactividad de la vía respiratoria. Quiere decir que se van a liberar una cantidad de sustancias que ya hemos visto, sustancias conocidas como mediadoras de la inflamación, las cuales nos van a producir una cantidad de respuestas que nosotros debemos tener claro. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, eso es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a explicar la fisiopatología detenidamente. Y desde el punto de vista clínico, el paciente puede presentar tos, la disnea y la sibilancia. Entonces nosotros vamos a ver esa triada importante. La tos no siempre se presenta, la disnea casi siempre y la sibilancia como que es el punto más importante que vamos a ver en un paciente con asma. Entonces, recordar que es una enfermedad inflamatoria crónica. Por esa razón, los corticosteroides entraron a ser parte de la solución del tratamiento de los pacientes con asma, porque se empezó a demostrar que estos estaban relacionados directamente con la desinflamación de la vía respiratoria. Entonces yo necesito desinflamar la vía respiratoria para lograr una mejor respuesta en estos pacientes. Entonces es una enfermedad inflamatoria crónica donde juegan un papel importante células como los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos T, que tienen que ver con todo el proceso inflamatorio y toda la cascada que nos lleva a la inflamación. Entonces eso es clave importante. ¿Qué pasa con la histopatología del asma? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar, primero, en paso a paso, arrancamos con la denudación del epitelio de la vía respiratoria. ¿Quién me explica o qué entienden por denudación del epitelio de la vía respiratoria? Va a haber una descamación Muy en bien, esa vía respiratoria. esa es la palabra, descamación. ¿Qué pasa cuando hay descamación de la vía respiratoria? Entonces, El sí, intercambio siga. se disminuye. El intercambio gaseoso. ¿Cómo? ¿El intercambio gaseoso qué? Va a disminuir. Va Va a disminuyendo. disminuir. Muy bien. Entonces, en la histopatología del asma empezamos con la denudación del epitelio de la vía respiratoria. Esa denudación nos lleva a lo que nosotros conocemos como edema de la vía respiratoria. Y doctora, ¿qué pasa si hay edema de la vía respiratoria? Cuénteme. Hay inflamación. Inflamación. ¿Y qué pasa si hay inflamación? ¿Qué vamos a tener en ese paciente cuando
se produce denudación del epitelio y luego edema de la vía respiratoria. ¿Qué intenta hacer el organismo? ¿Qué intenta hacer en general? Eh, después de Intentar que empiezan expulsarlo. a liberarse esos mediadores, Expectoración. Muy bien. Entonces ustedes que van a ver que se activan una cantidad de células. ¿Qué buscan estas células cuando se activan? Expulsar. ¿Expulsar qué? Sí. El edema, entre comillas. moco, El moco. Ujú. ¿Qué más puede pasar allí? Entonces nosotros vamos... Inflamación de broncoespasmo. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener que se activan todas esas células buscando ese tipo de respuestas. Entonces, entre más descamación o más denudación, más edema haya, más trabajo y se produce la hipertrofia del músculo liso bronquial y de la glándula mucosa. Si se hipertrofia el músculo bronquial, nosotros vamos a tener más dificultad para el intercambio gaseoso. Entonces tenemos un paso a paso que nos va llevando a la desintegración de la actividad normal de la vía respiratoria. Entonces, por esa razón nosotros vamos a tener los 3 signos clásicos de la enfermedad, que son, ¿cuáles? Recuérdenme, la primera, la tos, la segunda, la disnea y la tercera, la sibilancia. Entonces, el paciente asmático puede llegar a tener en un momento determinado esos 3 momentos y eso nos va a asociar o nos va a llevar en un momento dado a dificultad para respirar. Nos va a llevar a la cianosis, que aquí no la hemos mencionado, pero que también se puede llegar a presentar, y la incapacidad en un momento para realizar ciertas actividades. Nosotros no podemos hacer actividades específicas porque eso no se nos da porque no están las condiciones para darse. Listo, entonces eso es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Todo claro hasta aquí? En efecto. Bien. Entonces, ¿qué sigue pasando? Miren la fisiopatología, miren la imagen. Ahí está resumido todo lo que he dicho. Vamos a ver quién nos explica esta imagen bien explicada. Vamos a darle 2 minutos para que la vean y me expliquen resumida cómo es la fisiopatología de un paciente con asma. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo?
Ninguno se le mide. Bueno, ¿qué nos explica entonces? A ver. ¿Qué pasa con el alergeno? ¿Qué ocurre con las células inflamatorias? A ver. El alergeno es captado por las células dendríticas. Este es presentado hacia las células TH2, que a su vez pueden desencadenar con las células dendríticas y las TH2 una respuesta hacia quimiotáxica hacia los eosinófilos, haciendo que esta a su vez presente lo que vienen haciendo una quimiotaxia, lo que es, no, van a liberar los mediadores primarios y secundarios de la inflamación, y que esto va a desencadenar que haya un desprendimiento, o como usted había dicho, una escamación del epitelio respiratorio. También vamos a tener que el alérgeno también es reconocido por las células cebadas, que pueden atraer a los neutrófilos o también pueden llamar a los eosinófilos. Entonces, al haber este desprendimiento epitelial, vamos a tener se va a tener una hipertrofia o una hiperplasia que va a dar como consecuencia una broncoconstricción en el músculo liso de la vía respiratoria, y también vamos a presentar una hipersecreción de moco a causa de la hiperplasia, lo cual va a hacer que haya una salida de plasma, una salida de edema a nivel pulmonar, en la luz de los pulmones. Bien, listo. Entonces sí, efectivamente se desencadenan unos factores que te llevan a todo el proceso inflamatorio y a la disminución del intercambio gaseoso. Entonces nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces, hay unos factores que se llaman factores predisponentes de asma. Básicamente hablamos de tres: la exposición al alergeno, que lo acabamos de ver, la parte genética, que es fundamental, y la atopia. ¿Alguien sabe qué es la atopia? No, doctor, primera vez que la escucho. ¿Ninguno? Reacciones alérgicas, ¿no? Está asociado a la alergia, exactamente. Entonces, cuando uno dice que hay atopia, algo quiere decir hay una reacción adicional que se puede presentar en un paciente. Entonces, hay unos factores que nosotros llamamos factores fundamentales. Y hay otro grupo que son los factores desencadenantes. Miren los factores desencadenantes de un paciente asmático. La primera es la exposición al humo, el ejercicio, el estrés, la infección de vía respiratoria, algunos medicamentos y cambios a nivel de la temperatura, los cambios climáticos en general. Cuéntenme, a ver, regálenme un fármaco que pueda estar asociado a asma. Ya vimos uno la semana pasada. A ver, ¿quién me ayuda? La hidrocortisona, ¿no era? ¿La hidrocortisona predispone a asma? ¿O la hidrocortisona Ah, no? Ok. Salbutamol. Salbutamol predispone a asma. Oye, predisposición es que favorece que se dé la enfermedad. Ah, no. Esteroides. No, yo que no me han La captado. aspirina, doctor, ¿no? Los beta bloqueantes. Los beta bloqueadores. Muy bien, los beta bloqueadores. Ese es un grupo. Recuerden. ¿Y por qué razón, doctora?
Ajá, porque ellos al inhibir el receptor beta 2 como receptor beta 2 broncodilatador, pues ellos van a facilitar la broncoconstricción, por decirlo Ellos así. favorecen, ellos favorecen la broncoconstricción. Así es, muy bien. Entonces, eso es importante. Entonces, tengan en cuenta todos estos factores porque nosotros trabajamos con factores que en un momento dado pueden favorecer o empeorar los cuadros que nos llevan al paciente a algún tipo de hospitalización y demás. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico inicialmente es clínico. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Disminución del flujo de aire, que se va a manifestar en, uno, en tos, en jadeo, que es esa respiración intermitente, la sibilancia que no falla, respiración prolongada y la sensación de opresión torácica. El paciente tiene sensación de apretazón, siente que está apretado, siente que está... Eso es lo que nosotros vamos a ver de manera continua en estos pacientes. Y esto se manifiesta con una limitación del flujo respiratorio. Entonces nosotros tenemos que hacer, las bases diagnósticas son clínicas y nos vamos a apoyar para definir y clasificar al paciente en los datos clínicos. ¿Qué vamos a revisar? Si hay sibilancias, ocultarlas, mirar la dificultad respiratoria, si hay opresión torácica y si hay tos. Entonces, la sumatoria de estos datos clínicos con... Listo. Entonces nosotros tenemos que tener claro todo ese proceso, tanto básico como clínico, para poder actuar y poder, en un momento dado, diagnosticar la enfermedad. Para eso necesitamos la espirometría o curva flujo-volumen, que es la ayuda diagnóstica principal. Con ella vamos a mirar la capacidad pulmonar del paciente. Entonces tenemos un paciente con dificultad respiratoria, un paciente que tiene, puede ser obstrucción al flujo de aire. Entonces nosotros debemos tener todo eso presente para poder contrarrestar cualquier tipo de acción que se presente relacionada con el paciente con asma. Entonces fíjense cómo es el paso a paso para nosotros sospechar o llegar a un diagnóstico de un paciente con asma. Entonces no se les olvide, flujo de aire disminuido, edema de vías respiratorias, disminución del intercambio gaseoso, sensación de opresión, tos, expectoración en algunos casos, dificultad para respirar, cianosis que se puede llegar a presentar cuando hay severidad en el cuadro y al final con lo clínico y con la parte directa asociada a la disminución del intercambio gaseoso vamos a tener una respuesta. ¿Listo? Eso es clave y fundamental. Miren la clasificación. Vamos a analizarla. Les voy a dar igual 2 minutos para que la miren y me cuentan a ver la opinión.
Listo, cuéntenme a ver. ¿Qué es lo importante de esta clasificación? La parte clínica y la parte funcional. Entonces miren, ¿por qué es importante clasificar el paciente? Porque con base en la clasificación, así decidimos la conducta a seguir. Entonces arrancamos. ¿Qué es una disnea, qué es un paciente intermitente? Es aquel que presenta una disnea leve, donde puede haber una sensación de disnea una vez a la semana o menos. Menos de 2 crisis nocturnas al mes con periodos asintomáticos y puede estar asociado al ejercicio. O sea, es un paciente que tiene una enfermedad muy leve que no requiere ningún tipo de hospitalización, que lo podemos manejar de manera general. Tenemos el persistente leve. Fíjense que pasamos del intermitente a la palabra persistente. Y ahí empezamos a hablar de otra cosa. Este es el paciente que presenta más de una vez en menor de 7 por semana. O sea, entre 2 y 6 episodios durante la semana. 2 crisis nocturnas al mes, ya hay limitación de actividad y sueño, y las pruebas de función que nosotros vamos a realizar son del 60 al 80%, o sea, nosotros tenemos una disminución de la actividad, de la función pulmonar, pero todavía no hay una incapacidad genuina en el paciente. Tenemos la persistente moderada. De aquí en adelante ya empezamos a hablar del paciente que toca de alguna manera hacer un manejo clínico severo, inclusive tocaría hospitalizar. Síntomas continuos, crisis nocturnas a la semana, una crisis por lo menos o muchas crisis nocturnas a la semana, limitación a la actividad y el sueño, y la basal de 60 al 80% promedio. Y por último tenemos la persistente grave, síntomas continuos, exacerbaciones y crisis nocturnas frecuentes ingresos hospitalarios, limitación en actividad del sueño, y la basal está por debajo del 60%. Ese es el paciente que tenemos que dejar hospitalizado hasta lograr descartar y poder controlar ese asma. Entonces fíjense que pasamos desde un intermitente a un asma que va a ser persistente, leve, moderado o grave, que también lo llaman en algunos textos como severo. Esa información es importante tenerla en cuenta porque con base en eso nosotros tomamos decisiones de manejo. ¿Listo? ¿Queda clara la clasificación? Sí, doctor. Bueno, seguimos entonces con el manejo no farmacológico. Nosotros le vamos a dar unas recomendaciones importantes al paciente y a la familia. Entre esas recomendaciones, ahorita vamos a hablar de la educación, pero aquí tenemos el tema del colchón, forrar el colchón bien, usar una almohada de espuma no alergénica. Acuérdense que ya hoy se venden muchos tipos de almohadas que ayudan para esto. La ropa de cama, lavarla a altas temperaturas para evitar que el ácaro haga su presencia en el sitio. Remover alfombras y tapetes es una de las cosas que siempre recomendamos a los pacientes asmáticos. El tema de las alfombras y tapetes, la convivencia con mascotas es terrible. Eso en un momento dado va a favorecer que se presenten alteraciones asociadas al asma. Los muelles abullonados, los muebles y todo lo que tiene que ver con eso favorece la resección de muchos de los ácaros y alergenos que nosotros vamos a encontrar, y la contaminación ambiental doméstica también. Estas personas no se recomienda utilizar detergentes, olores fuertes, cambios bruscos de temperatura y todo eso, porque eso va a favorecer de una u otra manera el control que nosotros le vamos a hacer al paciente. Por eso tenemos que arrancar con la educación, es lo primero que vamos a hacer. Además de eso, dentro del manejo no farmacológico hay que educar al paciente y a la familia. Cada paciente se educa de forma independiente y diferente, y hay que hacer consulta de seguimiento al paciente para saber cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a tratar al final. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el asma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor.
Bueno, entonces vamos a hablar de EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a diferencia del asma, el EPOC es una enfermedad que se instaura en personas mayores, sobre todo personas mayores de 50 años. Como su nombre lo indica, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde, parecido al asma, hay un bloqueo persistente al flujo de aire. Pero recuerden que asma generalmente se da en pacientes muy jóvenes, demasiado jóvenes. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Entonces, se trata de una enfermedad subdiagnosticada, potencialmente mortal, asociada a trastornos directamente de la respiración, totalmente reversible, pero a diferencia del asma, esta es una enfermedad que la reversibilidad prácticamente no existe. Quiere decir que el paciente que ya llega a tener una complicación pulmonar severa, difícilmente va a poder revertirlo. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de asma, a diferencia del asma que es reversible, en el caso del EPOC, eso no está. Listo. Eso debe quedar claro, eso es una diferencia. ¿Qué factores están asociados? Mírenlos acá. El humo del tabaco, fumadores activos y pasivos, la contaminación del aire tanto interno como externo, la exposición laboral a polvo y a productos químicos y las infecciones repetitivas de la vía respiratoria. Entonces, ustedes van a encontrar que esa diferencia es marcada, importante, entre paciente con EPOC y el paciente con asma, a pesar de que van a tener tratamientos en algunos casos que pueden ser similares. Eso también es un punto clave a tener en cuenta. Miren la fisiopatología de la EPOC. Vamos a mirarla. 2 minutos la revisan y a ver quién me explica qué es lo que pasa exactamente con EPOC. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién dijo yo?
¿Quién dijo yo? No hay nadie. Creo que más o menos puedo decir algo, pero no estoy segura. Dele. Bueno, entonces, primeramente tenemos que ver el cigarro, pues, que es una de las principales causas por las que se da la fisiopatología de la EPOC. Entonces, ahí podemos ver que se da una inflamación en las vías respiratorias, pero pues se da directamente a los macrófagos y células epiteliales. En los macrófagos vamos a tener pues que se va a ver más afectados los linfocitos TC1. Justo por eso se va a afectar pues las vías más pequeñas que pueden llegar a causar una estenosis y una fibrosis. O pues también puede llegar a causar una bronquiolitis obstructiva crónica. Más abajo, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a tener estados terminales pues, de la destrucción de la pared, del parénquima pulmonar, las paredes alveolares. La inflamación de estos pacientes es complicada, entonces creo que hasta ahí tendría eso. Ahora, yéndonos por las células epiteliales, tenemos lo que pasa, la misma situación con el macrófago y entonces ya este va a hacer directamente una afectación a las vías de respiración pequeñas y va a causar una fibrosis. ¿Se fue? Sí, ya. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces entre la fisiopatología de la EPOC y la fisiopatología del asma? ¿Qué cree usted? Pues la fisiopatología del EPOC se dirige directamente o sea, la razón directa viene del humo del cigarro y afecta mayoritariamente a los macrófagos, neutrófilos y monocitos. En cambio, en el asma ¿cómo lo digo? A ver, es como algo tratable, mayor, más fácil de tratar, no sé, no estoy segura. Ahí hay un tema de reversibilidad muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Quién ayuda a su compañera? Va muy bien para complementar. Debería la destrucción de la pared alveolar. Responder eso, porque es que el asma pues tiene una obstrucción que pues también es variable y reversible, y la EPOC es progresiva y mínimamente reversible. Yo diría también que el tiempo de evolución de la fisiopatología, que el asma es agudo, Perfecto, muy y bien. pues el EPOC es crónico. Muy bien, perfecto. Eso es un tema clave ahí. Qué tan agudo, qué tan crónico. Entonces vamos a mirar esta imagen que sigue. Los datos clínicos. Miren los datos clínicos. Tos crónica. ¿Qué habíamos dicho allá? Agudo. Disnea, allá había disnea. Expectoración anormal. Ojo. Entonces en la EPOC vamos a hablar de dos cosas importantes. Vamos a hablar ¿qué vamos a ver ahí? ¿Qué les llama la atención con respecto a EPOC? Vamos a hablar de dos patologías que son la bronquitis crónica y el enfisema. Y aparece una expectoración anormal. Miren la imagen, una persona adulta mayor. Y este paciente va a tener este desenlace también, que es tremendo. Miren, puede llegar a tener pérdida de peso, atrofia muscular, enfermedad cardiovascular, anomalías de todo lo que tiene que ver con la parte ósea y demás. Ahí está
el epicentro del problema y la diferencia entre un paciente asmático y un paciente con EPOC. Y lo vamos a resumir en la imagen que viene, fisiopatología y medicación para asma y EPOC. Esta imagen se la voy a colocar en grande para que la analicen y quien me la explique bien explicada, vamos con un 0,5. Vamos a ver si alguno me la explica completa, bien explicada. Ahí la tienen completica, analícenla y hablamos.
Doctor, usted estaba hablando. Hace rato que estoy explicando y hablando solo, ¿cómo les parece? No, hombre, doctor, imagínese. Ahora porque usted me dice, no, expliqué toda la fisiopatología. Desde aquí, fisiopatología y medicación para asma y EPOC. Eso sí lo están viendo. Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. No, ¿y por qué no me habían dicho yo hablando solo? Tenía el micrófono apagado. Ah, pero yo estaba A él hablando también perfecto. se nos hizo Yo extraño que no Pensé que dijo quién estaba dijo esperando yo. el tiempo. Y no estaban dando cuenta Exactamente. que estaba pasando diapositiva. Bueno, listo. Entonces, yo vuelvo y retomo. Ahí ven, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, doctor. Entonces estaba diciendo que el asma y EPOC se parecen en algunas cosas. Vamos a mirar en qué se parecen y en qué no se parecen. Susceptibilidad genética, ambos tienen un componente asociado a la genética. Hay unos factores desencadenantes. Para el caso del asma, el principal son los alergenos. Ahí están los famosos ácaros. Hay unos desencadenantes como el tema del ejercicio, como el tema de los cambios de temperatura, como el tema de los olores fuertes. En el caso del paciente con EPOC, lo más importante tener en cuenta es el humo. Puede ser del tabaco, el humo del cigarrillo, o el humo asociado al medio ambiente. Ahí tenemos el tema del humo de la leña y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, ese es otro tema aparte a tener en cuenta. Ambos van a desencadenar o van a estimular la mediación o a estimular mediadores inflamatorios, sea por vía de eosinófilos linfocitos CD4, acá tenemos neutrófilos para el caso del EPOC, pero al final todos confluyen en lo mismo. Esta enfermedad o estas enfermedades nos van a llevar a liberación de mediadores de la inflamación. Eso nos produce dos cosas. Uno, la inflamación crónica y remodelado bronquial que ya vimos paso a paso, la histopatología asociado a él. Entonces tenemos un tema de que los antiinflamatorios, entre estos los corticosteroides, van a ser medicamentos importantes para tratar y para revisar aquí en estos pacientes. Y tenemos el aumento de la resistencia a la vía respiratoria, que es lo que nosotros llamamos disminución del intercambio gaseoso. Por lo tanto, el uso de los beta-2 agonistas, entre otros, van a ser muy buenos broncodilatadores que nos van a ayudar a mejorar el intercambio gaseoso y de paso nos van a llevar a tener una mejor respuesta pulmonar. Entonces, esa fisiopatología y esa medicación la vamos a ver de esa forma. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, ¿con qué medicamentos vamos a contar para esto? ¿Qué vamos a lograr o qué vamos a buscar? Revertir y prevenir la limitación de flujo aéreo. Y lo vamos a dividir en dos grupos: controladores o de mantenimiento y aliviadores o de rescate. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Entonces tenemos medicamentos controladores. Son de uso diario por largo tiempo, útiles en mantener el control del asma. O sea, son los que nosotros vamos a tener para mantenimiento. Los antiinflamatorios son los más usados. Vamos a ver en este capítulo, vamos a explicar toda esa parte de esos antiinflamatorios que tienen que ver directamente con el paciente asmático, que nos van a ayudar a desinflamar la vía aérea de la mejor forma. Entonces, es fundamental tener en cuenta ese grupo de medicamentos que son corticoides inhalados, que hacen lo mismo que hacen el corticoide de otro tipo. Y tenemos los aliviadores, incluyen los broncodilatadores de acción corta, actúan aliviando la broncoconstricción y los síntomas acompañantes. Recuerden que lo que más perturba al paciente es precisamente esa parte de constricción, con esa disminución del flujo aéreo y que nos lleva a dificultad para respirar. Entonces necesitamos un medicamento que nos ayude en todo el proceso ese de ventilación. Y para nosotros tratar el paciente con asma y para tratar el paciente con EPOC, nosotros nos vamos a valer de esto que ustedes están viendo acá, del tratamiento escalonado, tanto para el uno como para el otro. Entonces, este tratamiento escalonado lo vamos a empezar a ver desde mañana. Entonces, vamos a dejar aquí
Ya mañana les voy a empezar a explicar cómo va a ser el tratamiento, porque hablamos nosotros de tratamiento escalonado, y van a ver, como lo ven aquí, asma leve, asma moderada, grave, intermitente o persistente, dependiendo de la clasificación anterior, cómo va a ser el manejo que le vamos a dar al paciente. Igual lo vamos a hacer para el paciente con EPOC y vamos a ver la biodisponibilidad de los fármacos para esos casos. ¿Listo? Entonces, con eso finalizamos la parte teórica de la clase y ahora nos vamos a ir a hablar un poco de los temas que vamos a revisar y las fechas y todo. ¿Listo? ¿Queda claro este tema de hoy de asma y EPOC? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir aquí